Desde una edad temprana, Jesús, el niño judío, estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Habían reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en estos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras: "Así dice Jehová". Esta semana estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Acompáñenme, por favor, para poder estudiar todos juntos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, bendiciones para cada uno de ustedes y agradecemos al Señor que nos permite llegar a un estudio más a través de esta plataforma. Muy agradecido con ustedes por sus likes, por sus vistas y espero y les suplico que por favor compartan el video con sus amigos, con sus hermanos. Antes de comenzar, como lo hacemos cada semana, vamos a orar todos juntos y al momento que usted vea el video, acompáñeme para invocar el nombre de Dios a través de la oración reverentemente. Padre, una vez más, damos muchas gracias por su misericordia y por su gracia. Y queremos, Señor, que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Le suplicamos que, por favor, sea usted el que nos dirija en este estudio. Que sea el Espíritu Santo el que nos llene nuestra mente de entendimiento. Que sea Él el que ponga las ideas en nuestra mente y que las grabe en nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, por este privilegio de estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de Adentro hacia afuera. Y para entrar en contexto vamos a leer todos juntos el versículo de memoria que está en Marcos capítulo 7, versículo 15. Recuérdense, súper importante, su lección de estudio, su Biblia y algo con que tomar notas. Vamos entonces a buscar Marcos capítulo 7 y versículo 15. Todos juntos lo vamos a leer. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos 7, versículo 15. Al comienzo de Marcos capítulo 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Después de esto, Él se dirige a Tiro y a Sidón y allí tiene un encuentro con una mujer que aparentemente fue la única persona que le pudo ganar en una discusión a Jesús en los evangelios. Su encuentro con ella es inusual y hay bajo la superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Y Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús. En Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como el símbolo de enseñanzas y tradiciones.
Estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y acerca de la práctica de la vida religiosa. Comencemos. Dele vuelta a su página, día domingo, y vamos a estudiar acerca de las tradiciones humanas y versus los mandamientos de Dios. Día domingo, por favor. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Y vamos a ver qué verdades relevantes son presentadas en Marcos capítulo 7 y el versículo 1 al 3. Así que por eso es que es importante que tenga su Biblia para que todos entendamos y estemos en el mismo contexto. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Imaginemos esto. Usted manda a su niño a la escuela a estudiar y de repente, ¿verdad?, en el relato de su clase de la escuela de estudio bíblico, encuentra esta historia. Y al volver a su casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, porque Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual, no por la higiene. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento únicamente a los sacerdotes. Y usted puede leer eso en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, del versículo 17 al 21. Ahora, de acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. O sea, vienen y le dicen: hey Jesús, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús no contesta directamente a la pregunta que le hacen. Saben que el Señor Jesús siempre contesta las preguntas de esta manera, indirectamente, porque quiere dejar una enseñanza en cada respuesta. En lugar de dar esa respuesta, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, el Señor Jesús cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero que su corazón estaba lejos de él. Allí en Isaías 29:13. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los padres en Éxodo 20, versículo 12. Es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, o sea, una ofrenda, pero podía seguir usándola para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Fíjese bien, era como un tipo de escapatoria para poder así y aparentemente estar cumpliendo con el mandamiento, pero estaban usándolo para beneficios propios. Entonces, cuando miramos esto, uno se puede imaginar la situación. Imagínense que estos hombres, por esta tradición que la usaban, le decían a los padres: bueno, ¿sabes qué, papá? Lo siento, me encantaría ayudarte, pero ¿sabes qué? Ya doné el dinero al templo, o sea, no te puedo ayudar. Y este es el tipo de hipocresía al que Jesús está atacando sin ninguna concesión. ¿Por qué? Porque estos hombres habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciéndolo cual habían
sea que ellos manipulaban estas tradiciones y las ponían aún sobre los mandamientos de Dios. Y la respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en que sus discípulos se purifiquen las manos o que se las laven en una forma de ritual y no en una forma de higiene, como ya lo mencionamos. Ahora, para estar en armonía, según estas tradiciones, con la voluntad de Dios, los discípulos deberían de haberse lavado las manos antes de comer. En lugar de Jesús darles una respuesta y una explicación a esto, claramente Jesús apoya los mandamientos de Dios por encima a las de las tradiciones humanas. Nosotros hoy en día podríamos tener algunas tradiciones que muchas veces están en conflicto con los principios de la ley de Dios. Y creo que sería importante que hagamos un alto en nuestra vida y que miremos si hay alguna de nuestras tradiciones que va en contra de los principios de Dios. Para mis amigos que me ven, mis amigos que, ¿verdad? Por tradición se reúnen en domingo y por tradición tratan de guardar parte del domingo. Esta es una de las tradiciones que va en contra de los principios establecidos por Dios. Porque Dios dejó un día, lo dejó plasmado desde la creación. Y aún ese día se menciona que será de continuo en el cielo. Miren, les voy a leer esta cita porque da un poquito de luz para lo que puede pasar entre nosotros cuando empezamos a poner las tradiciones humanas por encima de los principios y los mandamientos de Dios. Esta cita dice: los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultas a los adoradores. Eso usted lo puede encontrar en El deseado de toda la gente, en la página 64. Y claramente, hermanos, hay muchas cosas que nosotros realizamos para poder, según, ¿verdad?, nuestro entendimiento humano y según las tradiciones humanas, estar en paz con Dios. Pero como vamos a ir viendo, la manera que Dios quiere que nosotros relacionemos con Él no es tanto una manera religiosa, robótica, de mecanismo, sino que es algo aún más íntimo, como la relación de un padre a un hijo, y a su iglesia como la relación de una esposa a su esposo. Vamos a pasar a darle vuelta al día lunes y manos limpias o corazón limpio. Y esto parece que nos va a empezar a dar el rumbo del contexto. Manos limpias o corazón limpio. Y eso es lo que Jesús miraba en aquel momento. Ustedes traen las manos limpias, pero ¿cómo está su corazón? Y al leer Marcos 7, del 14 al 19, ¿qué quiso decir Jesús con su aseveración en el versículo 15? Vamos a leerlo. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchadme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. El que tenga oídos que oiga. Después de que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Las palabras de Jesús han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación
con las enseñanzas de Levíticos capítulo 11 acerca de los alimentos limpios y los alimentos inmundos. Y la pregunta es, ¿está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? ¿Estamos nosotros como adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de iglesia que comen carne deberían consumir solo la de los animales limpios de esa lista? Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente, allí en Marcos 7, 14 al 19, las instrucciones mosaicas, dado que él mismo acaba de defender a Moisés contra la tradición en Marcos 7, al 6 al 13. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no estaba fundamentada, a diferencia de las leyes alimentarias en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero, cuando Jesús declara puros todos los alimentos en Marcos 7:19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Porque según esta tradición, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado. O sea que se iba bien al extremo. Y no está hablando Jesús aquí de ninguna manera de los alimentos puros y los alimentos impuros. La pregunta que viene en esta lección en la medio dice, ¿qué contamina a una persona según Jesús? Porque eso es lo maravilloso de este estudio y lo maravilloso de las enseñanzas del Señor Jesús, que no nos deja allí nada más, y averígüense, nos da la respuesta, nos da la explicación para que nosotros la aprendamos y la abracemos y la practiquemos. ¿Qué contamina a una persona según Jesús? Marcos 7, versículo 20 al 23. Y añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. En efecto, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas cosas malas salen de adentro y son las que contaminan a la persona. En Marcos 7:19 Jesús señala que la comida no ingresa al corazón, sino que al estómago, y sale de allí por el tracto intestinal y va directo ¿a dónde? A la letrina. Pero aquí en Marcos 7:21 al 23, Jesús destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Y allí presenta una lista de faltas originadas en malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones. En Marcos 7:10 se incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de faltas mencionadas. Y así la segunda tabla del decálogo queda completa. Más aún, en Marcos 7:7, Jesús se refiere al culto vano o adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del decálogo. De esta manera, Jesús se erige como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Nosotros podríamos tener la teología correcta. Podríamos tener la comprensión correcta. Pero la pregunta del millón es, ¿quién posee completamente y en última instancia nuestro corazón? Me encanta esta cita que encontré. Dice, el Dios de santidad infinita no puede aceptar el servicio externo como adoración espiritual. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, o su servicio es vano. Deben haber autenticidad en las ceremonias religiosas o son simples pretensiones, abominaciones huecas.
Esta era una carta a la escuela sabática, diciembre 1 de 1984. Tremendo, hermanos, las enseñanzas. Tremendas. Vamos a ir el día martes. Y aquí es una historia que cuando la leemos por primera vez, se nos hace un poquito incómodo escuchar las palabras que el Señor Jesús menciona tiene este diálogo con esta mujer. Pero esta historia contiene importantes lecciones para cada uno de nosotros. Busquemos el capítulo 7 de Marcos y ahora vamos a leer del versículo 24 al versículo 30. Dice el versículo 24, empezando en adelante: Jesús se fue de allí a la región de Tiro, entró en una casa y deseaba que nadie supiera su paradero, pero no lo logró, pues pronto supo de él una mujer cuya hija estaba endemoniada. Postrada a sus pies, la mujer le suplicó que liberara a su hija del poder de los demonios. La mujer era griega, pero de nacionalidad sirofenicia. Primero se tiene que alimentar a los hijos, le respondió Jesús. ¿No es correcto que uno le quite el alimento a los hijos y lo eche a los perros? Cierto, Señor, pero aún los perrillos comen bajo la mesa las migajas que caen del plato de los hijos, respondió la mujer. Entonces dijo Jesús: por haberme contestado así, vete tranquila, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a la casa, encontró a su hija reposando en la cama. El demonio ya había salido de ella. A continuación del desafiante pasaje que estudiamos ayer, el relato registrado en este texto plantea también preguntas problemáticas. Por ejemplo, la pregunta que sale es: ¿por qué responde Jesús tan rudamente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Ahora, Jesús no lo explica abiertamente, pero hay dos características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. En Marcos 7:27, él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Ahora, fíjese bien, pongamos atención a esto. Si hay un primero, la lógica es que tiene que haber un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que ella sí captó los dos marcadores discursivos usados por él, lo que ayuda a entender en la forma que ella reacciona. Porque ella sí captó lo que Jesús estaba haciendo. Su respuesta es bastante directa y es bastante contundente, porque ella le contesta a Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y la pregunta es: ¿cómo se le ocurrió esta respuesta? Bueno, ciertamente el amor hacia su hija la impulsó a avanzar, pero Jesús también la animó, porque dijo, primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perrillos que estaban bajo la mesa de sus dueños. Así como el perrito doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perrillo de familia a la comida que caía al suelo. Y miren, al final de toda esta historia, la respuesta de la mujer revela su fe. Porque llamar migaja
al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia, indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. O sea, si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta, ¿qué habrá sido un pan entero? Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido y accedió a su pedido. Y por medio de su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como algo desechable, ya no era una extranjera, sino que era una hija de la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. ¿Por qué el prejuicio contra las otras razas, nacionalidades es tan contrario a las enseñanzas de Jesús? Y sabe que nosotros a veces inconscientemente tenemos este prejuicio contra otras razas, incluso contra otras personas de otro color de piel. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en este mundo actual en el que vivimos, hay iglesias que se componen únicamente de personas de una raza, personas de un color de piel. Y creo que todo eso tendría que desaparecer. Muchas veces especialmente aquí en Estados Unidos, hay una barrera de problema de idioma. Y muchas veces ese es por la manera en que se pueden las congregaciones estar separadas por el idioma. Pero en los países donde se habla el mismo idioma, y muchas veces hay separación únicamente por el color de la piel. La lección de este día termina con una pregunta, y creo que es una pregunta con la que nosotros deberíamos de meditar y pensar personalmente. Y si quiere, deje un comentario abajo. La pregunta dice: ¿cómo podemos ser limpiados de este mal de prejuicio contra otras razas y nacionalidades? Porque este prejuicio es muy contrario a las enseñanzas del Señor Jesús. La mujer sironofenicia presentaba a su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando: Señor, socórrame. Jesús, aparentando todavía rechazar su súplica según el prejuicio despiadado de los judíos, contestó: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel los beneficios traídos al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta hubiera desanimado completamente a una persona menos ferviente, menos llena de fe en el Señor Jesús. Pero esta mujer vio que había llegado su oportunidad. Y bajo la aparente negativa de Jesús, ella vio una compasión que él no podía ocultar. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como un perrillo, no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de apreciar. En estos tiempos Dios nos da todo el pan, no nos da migajas, toda su palabra. Pero recuérdense que también la palabra de Dios dice que vendrán días donde habrá hambre. Habrá hambre, y no de pan, sino de la palabra de Dios. El día miércoles,
con la lengua trabada. Es difícil no poder hablar y no poder escuchar. Yo crecí con una prima sordomuda. Y en mi país, pues, casi nadie va a la escuela, al menos en aquellos tiempos, a aprender el lenguaje de señas. Pero como podíamos, nosotros nos entendíamos, inventábamos nuestras propias señas, nuestros propios ademanes. Pero en Marcos 7:31 al 37, hay un hombre que fue traído ante Jesús. Y vamos a ver qué es lo que hizo Jesús por este hombre. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que él pudo hacer? Leamos allí de Marcos 7:31 al 37. Dice: Jesús salió de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al lago de la Galilea, por la región de Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y tartamudo y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús se lo llevó aparte para estar a solas con él, le puso los 2 dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró y ordenó: Efata, que quiere decir ábrete. Al instante el hombre pudo oír y hablar perfectamente. Jesús le pidió a la multitud que no contara lo que habían visto, pero mientras más lo pedían, más lo divulgaban. La gente estaba sumamente maravillada y decían: todo lo ha hecho bien, hasta logra que los sordos oigan y los mudos hablen. El Señor Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió al interior por el noreste del mar de Galilea para llegar finalmente cerca del mar mismo. Este fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a las instrucciones de sus discípulos. O sea que mientras ellos viajaban, el Señor Jesús aprovechó ese tiempo para instruir a sus discípulos. El texto que acabamos de leer no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús. Pero el problema de este era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultad para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno. No solo eso. Muchas veces estas personas que están limitadas en su habla y en su oído son objeto de burla por personas que son despiadadas. Mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona para poder aprender a hablar. Porque uno, no sé si se ha dado cuenta, los bebés aprenden a hablar escuchando, repitiendo. Pero una persona que es sorda, ¿cómo va a poder hacer los sonidos si no escucha? Y difícilmente hubiera podido aprender a hablar. Ahora, el problema de este hombre pudo haberse ido para toda su vida. Y Jesús lo ve y ve la difícil situación del hombre y lo agarra y lo lleva aparte. Y la manera en que el Señor sana a este hombre es curiosa, bien curiosa. Especialmente para nosotros, ¿verdad? Los lectores modernos. Porque Jesús pone sus dedos en los oídos del hombre y después escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús, aquí lo miramos que él toca las partes afectadas que iba a sanar de este hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué el suspiro? ¿Por qué el gemido? Y el deseado de toda la gente dice que suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor.
Jesús restaura milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de la elección de la humanidad. Porque Dios no va a forzar a nadie a escuchar su palabra. Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a doblegar la voluntad de nadie. Todos nosotros como seres humanos somos libres de elegir a quién vamos a permitir que dirija nuestra vida. Ya sea al príncipe de la luz y de la vida o al príncipe de las tinieblas. Miren, Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. Y esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia voluntad y por su propia decisión, se vuelven a Él y lo aceptan como el Mesías. Y posiblemente hayas experimentado reticencia a compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías de decir. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo cuando vayas a compartir el Evangelio, para que sea Él el que ponga los pensamientos y Él mueva tu lengua y salgan las palabras llenas de poder. Este milagro que acabamos de ver es un milagro animador. ¿Por qué? Porque este milagro demuestra que Jesús puede abrir nuestros oídos para que seamos sensibles a las necesidades de otros y compartir con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. Y saben que hasta este día yo no había pensado esto de esta manera. Que el habla y el escuchar son dones que Dios nos ha dado. Y yo me pregunto, yo quiero que usted se pregunte, mi amigo, mi hermano, ¿qué está haciendo con los dones de audición y del habla que usted ha recibido, que yo he recibido? ¿Cómo los estamos usando? ¿Cómo los estamos utilizando? Vamos a pasar al día jueves, este último día de estudio. Y el título es un poquito, tal vez curioso, ¿verdad? Dice, cuidado con el pan en mal estado. ¿Por qué cuidado con el pan en mal estado? Porque recordemos que algún alimento en mal estado nos puede enfermar e incluso nos podría causar la muerte. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 11 al 13. Y aquí vamos a ver la postura de los fariseos y por qué esta postura desilusionó profundamente a Jesús. Miren lo que dice ahí Marcos 8, 11 al 13. Dice, allí llegaron los fariseos y empezaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba le dijeron, haz alguna señal en el cielo. Y él, suspirando profundamente, respondió, ¿por qué pide esta gente una señal? Les aseguro que no se le dará ninguna. Entonces los dejó y se embarcó de nuevo. Esta vez se fue al otro lado del lago. Y la pregunta que sale inmediatamente es, ¿por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? Este problema va más atrás, al final de Marcos capítulo 3, en donde Jesús se refiere
al pecado contra el Espíritu Santo. Mire, si una persona decide no oír ni ver ni siquiera una señal del cielo, lo convencerá. O sea, Jesús, no sé, en este momento, no sé por qué le están pidiendo una señal. Si estos hombres habían visto que los ciegos estaban viendo, que los paralíticos caminaban, habían visto sanar a los enfermos, echar demonios, levantar muertos, ¿no eran esos suficientes señales para que ya estuvieran convencidos? Pero Jesús conocía sus corazones. Él sabía que si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo lo va a convencer, porque está haciendo su propia decisión. Aún todos los milagros que puede una persona ver no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Hay mucha gente hoy en día que quieren los beneficios de Dios y anhelan el beneficio, y es triste porque muchas veces es adentro de incluso de las mismas instituciones religiosas. Hay gente que quiere el beneficio pero no quiere el sacrificio, que quieren las bendiciones de Dios pero quieren continuar viviendo vidas desordenadas, en pecado abiertamente, en rebelión en contra de Dios abiertamente, pero quieren ver un milagro. El milagro más grande que Dios hace en la humanidad aún actualmente hoy en día es la transformación de cada persona que se entrega a Cristo, la transformación del corazón, del pensamiento, a vivir ahora en una vida de santidad, alejándose del mal, alejándose del pecado, no corriendo hacia el pecado, sino huyendo del pecado. Y en Marcos 8, 14 al 21, ¿qué habían olvidado los discípulos y qué observancia hizo Jesús a partir de ello? Leamos el versículo 14 al 21. Dice el versículo 14 empezando: a los discípulos se les olvidó comprar alimentos antes de salir y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: cuidado con la levadura del rey Herodes y de los fariseos. Los discípulos se preguntaban intrigados: ¿se referirá a que no se nos olvidó el pan? Jesús, que sabía lo que estaban comentando, les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tiene el corazón tan endurecido? ¿Acaso tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan? ¿Ya no se acuerdan de que alimenté a 5,000 hombres con 5 panes? ¿Cuántas cestas llenas sobraron? 12 contestaron. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿qué sobró? 7 cestas llenas de pan, respondieron. Y Jesús les dice: ¿y todavía no entienden? O sea, Jesús no estaba hablando del pan literal. Ese problema ya lo había resuelto él anteriormente, con 5,000, con 4,000. Si ese solo pan y ellos nomás iban sus discípulos, un grupito pequeño, o sea, qué difícil iba a ser para Jesús alimentarlos. Pero Jesús siempre estaba utilizando las cosas visuales, y viendo que solo había un pan, Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes. Esto era símbolo de las enseñanzas de ellos. Mateo 16:12 dice: por fin entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino a las enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos. Pero aún así,
Los discípulos no comprenden y piensan que Jesús estaba hablando de que deben evitar comprar pan literal. Como es típico, cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, Jesús aprovecha la ocasión para instruirlos. Y el Señor Jesús hace una serie de preguntas. La primera de ellas es de naturaleza retórica, expresando su frustración porque no han entendido la misión que Él tiene. Sus palabras recuerdan lo que dice Marcos 4, 10 al 12 acerca de que los que están fuera y no entienden. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de ese letargo espiritual en el que estaban. Miren, los discípulos sí caminaban con Jesús, andaban con Él, dormían allí, estaban allí cerca de Él, pero tenían un letargo espiritual y muchas veces, amigos y hermanos, entramos en rutinas en las congregaciones y en hábitos y en cosas que las hacemos nada más por impulso. Y eso nos va a llevar a un letargo espiritual. Y vamos a seguir malinterpretando y no entendiendo y creyendo que estamos correctamente. Y por eso que Jesús aprovecha cada instante para poderles dar una enseñanza, una instrucción. En Marcos 8, 19, 20, Jesús formula unas preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos de pan habían recogido después de que alimentó a los 5,000. Y también cuántas canastas habían quedado después de que alimentó a los 4,000. Con esto Jesús, Él pretende ilustrar que ya deberían de haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Señor Jesús. Los recursos del Mesías son ilimitados. Eran 4,000, le damos de comer. Son 5,000, le damos de comer. Podrían haber sido 100,000, igualmente les iba a dar de comer. Porque aún después de que todos estaban saciados, sobró en todas las ocasiones. Y la pregunta final en Marcos 8:21 es una pregunta retórica. Como aún ellos no entienden, después de todo, si nosotros nos damos cuenta, vamos a mirar todo lo que los discípulos habían visto y habían experimentado con Jesús. Y la pregunta para nosotros es cómo podemos aprender a mantener nuestro corazón y nuestras mentes abiertas a la realidad de Dios y de su amor. Pensemos en toda la evidencia que Dios nos ha dado a nosotros. Consideremos todo el amor que Él ha brindado a cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿por qué a veces parece que es más fácil creerle al Señor? Que es más difícil creerle al Señor que dudar en Él. Muchas veces es fácil caer en la duda, aún después de mirar milagro, milagro tras milagro. Ponemos en duda el poder de Dios. Se viene una situación que el doctor no puede arreglar, una situación que el dinero no puede arreglar, que la sociedad no puede arreglar, que el mundo no puede arreglar. Y vamos muchas veces al Señor con dudas, porque lo ponemos en la misma categoría a veces que el doctor, que el médico humano. Y muchas veces venimos a pedir algo al Señor, pero venimos a pedirlo siempre nosotros dudando. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, porque los momentos se van a poner más difíciles todavía de lo que ya hemos vivido. Las situaciones van a estar más difíciles. Las acechanzas del enemigo van a ser más fuertes. Y si nosotros dudamos, a través de esa duda, el enemigo nos va a derrotar. Porque Dios ya nos dio evidencia de su poder.
Dios ya nos dio evidencia del poder infinito que Él tiene. No solo de sanar, no solo de arreglar situaciones, sino que tiene el poder de crear. Pero sobre todo tiene el poder sobre la muerte física. Y un día Él va a regresar. Y todos juntos vamos a poder mirar hacia el cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Y es por eso, mis amigos, mis hermanos, que tenemos que seguir estudiando y compartiendo el Evangelio con todas las personas, sin hacer distinción de color, de raza, ni de religión. Estos estudios son directamente de la palabra de Dios y usted puede comprobarlos. Por eso que al principio les digo: traiga su Biblia. Y si es bíblico, mis amigos, mis hermanos, es palabra de Dios. Compártala. Dele a aquellos de lo que usted ya tiene. Y si no lo tiene, obténgalo aceptando al Señor Jesús como su Salvador. Y una vez que lo obtenga y lo pruebe y quede maravillado, usted va a querer compartir con aquellos que no conocen al Señor Jesús. El libro de Hebreos capítulo 10, 22, 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y una de las cosas que ha prometido es regresar. Y lo veremos la próxima semana a través de esta plataforma para seguir estudiando si Él no ha regresado o si Él lo permite. Pero mientras tanto, si usted dice que ama a Dios, mi amigo, mi hermano, por favor demuéstrelo. ¿Cómo? Amando a su prójimo. Hasta la próxima. Un abrazo y bendiciones.